Jóvenes, buenos días. Bienvenidos a una nueva semana en el área de comunicación. Les saluda la profesora Patricia Prieto Tupayupanqui y en esta semana vamos a hablar de las emociones que seguramente estarás experimentando tú y todos nosotros en el actual contexto de pandemia. ¿Y por qué vamos a tocar este tema? Porque es necesario, sobre todo, que tú como adolescente sepas identificar tus emociones y hallar prácticas saludables que te permitan mantener el equilibrio emocional. Por ello, en la situación significativa del día de hoy, nos traen la historia de Joaquín. Joaquín es un estudiante de quinto grado de secundaria que durante este periodo de aislamiento ha comenzado a pensar sobre sí mismo, sus emociones, cuáles predominan en él y en los momentos que está atravesando. Esto le ha permitido cuestionarse respecto a su personalidad. Notó que le pasan muchas cosas dentro. Sentía alegría, enojo, miedo, tristeza. Suele suceder que en distintos momentos de nuestras vidas las emociones que sentimos pueden ser diversas, pero siempre hay algunas que predominan. Sin embargo, Joaquín se está esforzando por encontrar maneras de sentirse mejor. Es así como en esta etapa de aislamiento, por un lado, ha ayudado a Joaquín a conocerse un poco más y sobre todo a identificar aquellas prácticas que lo ayudan a regular sus emociones y a sobrellevar situaciones adversas. Por otro lado, él también ha aprendido a reconocer qué prácticas le son adversas y, por ejemplo, le hacen sentir muy triste, muy enojado o muy abrumado. ¿Te identificas en algo con Joaquín? ¿Qué prácticas cotidianas o acciones te ayudan a regular tus emociones y cuáles no para sobrellevar situaciones como el aislamiento? En esta semana nuestra sesión se titula ¿Qué emociones habitan en mí y cómo regularlas durante esta pandemia? Y aquí reflexionarás sobre tus emociones, cómo influyen en ti y cómo podrías regularlas. Además, anticiparás la lectura del texto que son las emociones, lo que contribuirá en tu comprensión acerca de tus emociones en la etapa y el contexto que estamos viviendo. Y para que puedas dar respuesta a las preguntas anteriores, leerás el texto. ¿Qué son las emociones? Es un texto extraído del texto escolar de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica del Ministerio de Educación. Pero antes de ponerte a leer de forma minuciosa, ya sabes que deberás realizar una lectura global, general, anticipándote al contenido del texto. Para ello, vas a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las características del texto que vas a leer? ¿Cuáles son sus partes? ¿Es un texto continuo o discontinuo? ¿Algo te llama la atención del texto? Y si es así, ¿qué es? Cuando termines de responder estas preguntas, ya estarás listo para realizar una lectura minuciosa, completa del texto. Y al término de esta, ya podrás comprobar si tus predicciones fueron acertadas o no. Ahora inicia la lectura. Ten presente que este texto te ayudará a identificar mejor tus emociones y a plantear en una infografía algunas prácticas saludables que te puedan ayudar a mantener tu equilibrio emocional en el contexto de aislamiento que estamos viviendo. Conforme vayas leyendo, recuerda ir anotando todo aquello que comprendes y sobre todo el sentimiento o la emoción que ello te produce. Para este propósito, guíate de las siguientes preguntas aquí planteadas. Cuando me siento de la manera que describe el texto, ¿qué eventos me causan esas emociones? ¿Qué hago cuando me siento de determinadas maneras? ¿Cómo actúo? Ello, ¿cómo me hace sentir luego? Si esas emociones son buenas para mí, ¿soy consciente de qué me las produce? Si esas emociones no son buenas para mí, ¿soy consciente de qué eventos o sucesos me las producen? ¿Qué puedo hacer para prevenir sentir emociones que no son buenas para mí? Si ya las estoy sintiendo, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor?
Cuando termines de leer y de responder a estas preguntas, demostrarás tu comprensión del texto completando el siguiente cuadro sobre tus emociones. ¿Qué vas a colocar en este cuadro? Vas a colocar pues eventos que han producido alguna emoción. Aquí ponen, por ejemplo, que un evento que produce cierto tipo de emoción en los adolescentes es el no poder ver a sus amigos o no compartir con ellos como lo hacía en el año pasado en las clases presenciales. ¿Qué emoción produce este evento? Según el ejemplo, produce enojo. ¿Qué hacen los adolescentes cuando sienten enojo? Pues según el texto dice que no quieren hablar, responden mal, de forma agresiva. ¿Y qué podrían hacer los adolescentes para cambiar esa emoción que sienten? ¿Qué nos dice el ejemplo? Que ellos podrían explicar a un familiar la forma como se están sintiendo. Además, deberían buscar formas de poder comunicarse con sus amigos y amigas sin tener que salir y exponerse a un contagio. Guiándote del ejemplo, vas a completar este cuadro colocando el evento, la emoción, lo que haces y lo que puedes hacer. Cuando termines, no olvides guardar tus evidencias porque te van a servir para que en la siguiente clase planifiques y elabores tu infografía en la que vas a expresar cuáles son las emociones que estás atravesando durante esta etapa de aislamiento. Finalmente, vas a reflexionar sobre tu aprendizaje con las siguientes preguntas. ¿Qué sé ahora sobre las emociones? ¿Por qué resulta importante reconocer mis emociones? ¿Qué habilidades de comprensión lectora he fortalecido? Y en esta semana vas a demostrar lo aprendido, reflexionando sobre tus emociones, cómo influyen en ti y cómo debes regularlas. Hasta la próxima semana, chicos. Fue un gusto estar con ustedes. Nos estamos viendo. Chao.